Buenas noches, un cordial saludo para todos. Les saluda Angélica de Costa Rica. El hermano Rodolfo Bianchi y yo vamos a exponer sobre este tema, la voluntad de Dios. Esperamos que sea de su agrado. Gracias y paz a todo el grupo. Bueno, se les va a exponer este importante tema, la voluntad de Dios. Siempre nosotros como cristianos tenemos que intentar realizar la voluntad de Dios. Y para ello es muy importante conocerla. Es necesario conocer entonces esa voluntad. Y conocer a Dios es seguramente una de las cosas más importantes para dejar que Él obre en nuestras vidas. Muchas veces depende de las decisiones que tomemos, de acuerdo a las circunstancias y situaciones diferentes que se nos presentan. Tenemos la gran ventaja de contar con la dirección de Dios para que Él señale el camino que debemos andar, y Él nunca se equivoca. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Él nos conoce más que a nosotros mismos y sabe qué es lo que a nosotros mismos nos conviene, y está dispuesto a darnos lo mejor. Pero tenemos que tener de parte nuestra una predisposición para ello. Les voy a leer lo que dice Proverbios 3, desde el versículo 5 al 7. Dice: Fíate del Señor de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Creerle a Dios y confiar en Él es lo mejor para asegurar nuestro futuro. Es actuar con sabiduría. Les voy a leer lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí tenemos tres premisas importantes a tener en cuenta. En primer lugar, una voluntad buena. En segundo lugar, una voluntad agradable. Y en tercer lugar, una voluntad perfecta. Les voy a comentar lo que significa, en primer lugar, tener en cuenta una buena voluntad. Buena viene del griego ágatos, algo que, siendo bueno en su carácter, es beneficioso en su esencia. Cuando se refiere a la voluntad agradable, se hace alusión a que es una voluntad satisfactoria en todos los aspectos. Dios sabe todo lo que nos gusta y nos dará siempre lo mejor. Y en cuanto a la voluntad perfecta, es necesario tener en cuenta que debemos morir a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía, dice la palabra. Los pensamientos de Dios no son los nuestros, y esto equivale a la voluntad de Dios distinta a la nuestra. Entonces, siempre va a haber una voluntad permisiva, quizás, de Dios, y una voluntad perfecta. Nosotros es conveniente que siempre intentemos lograr la voluntad perfecta de Dios. Haciendo la voluntad de Dios es necesario Haciendo la voluntad de Dios es necesario morir a la propia voluntad. En Isaías 55, versículos 8 al 9 dice:
porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es necesario poner siempre en oración cuál es la voluntad de Dios y no la nuestra. Esto implica morir a nuestros sentimientos mundanos y en sí a nuestra propia voluntad. Debemos pedir de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso es tan importante leer la palabra, estudiarla. Y de esta manera Él pone el deseo de hacer su voluntad. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Debemos entender que es muy importante leer la palabra de Dios, buscar el consejo de Él. En el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra cuestión muy importante para realizar la voluntad de Dios es pedir sabiduría. En Santiago 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En cuanto a lo que les había comentado hace un momento en relación al consejo de Dios, les voy a leer lo que dice el Salmo 33, versículo 11. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y esto entonces es una forma de ir entendiendo cuáles son los pensamientos de Dios hacia nosotros para que realicemos su voluntad. Y una de las guías que podemos llegar a tener para saber si estamos realizando la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es que nos da paz, una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 podemos leer, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:13 leemos, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. En muchas ocasiones, en los distintos órdenes de nuestra vida, queremos realizar nuestra propia voluntad, y las circunstancias se ponen muchas veces en contra nuestro y no a favor. Entonces debemos reconocer que cuando Dios no está en un determinado asunto de alguna área de nuestra vida, es allí donde seguramente no vamos a tener éxito. Les voy a leer lo que dice a continuación Números 22:12. En Números 22, versículo 12, dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Ustedes leen la historia de Balaam, se van a dar cuenta que lo que en él imperaba era la avaricia. Y por más que Dios de muchas maneras le decía cuál era la voluntad que él quería, Balaam no daba el brazo a torcer. Y Dios hasta habló a través de una burra. Por eso es tan famoso ese pasaje en donde está la burra de Balaam hablando. Y sin embargo, Balaam era muy testarudo. Y muchas veces es lo que nos ocurre en nuestras vidas. Somos testarudos en las distintas áreas de nuestras vidas. En el área afectiva,
Siempre intentamos realizar nuestra voluntad por una cuestión visual nada más, por la persona que nos gusta, y no nos damos cuenta que no es la voluntad de Dios, porque en ningún momento oramos y pedimos la buena, agradable y perfecta voluntad. En muchas circunstancias es probable que sí se realice una voluntad permisiva, pero les aseguro que la voluntad perfecta es lo que nos va a hacer exitosos en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, debemos tener en cuenta la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, espiritualmente, en lo personal, mentalmente y en todos los ámbitos en los cuales nos desempeñamos, en el familiar, en el social, en el vecinal, etc. En referencia a la voluntad de Dios, debemos entender que es predestinada, pero también a la vez debemos comprender que tenemos una libertad de determinar lo que nosotros debemos hacer con nuestra vida. Y antes que todo, siempre debemos encomendar que toda nuestra vida y nuestro modo de actuar sea conforme a la voluntad de Dios antes que la voluntad propia. Como muy bien lo ha expuesto el hermano Rodolfo, debemos renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos. Siempre nuestra intención de lo que vayamos a hacer debe estar sujeto primero a Dios. Aquí les compartí Efesios 1:4, donde nos dice lo siguiente: según nos conoció en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Los propósitos de Dios son de tal magnitud que nuestra mente es muy limitada para comprenderlo. Por eso es importante que nosotros estemos en nuestro actuar acorde primero a los mandatos divinos. No elegir por elegir, no por un deseo ni por un beneficio propio, sin antes nosotros haber encomendado a nuestro Dios primeramente cada una de nuestras acciones, sea en el hablar, en nuestro actuar, en cada tarea diaria que hacemos de nuestra vida. En Juan 7:18 indica así palabras de nuestro Señor. Dice: el que hable por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Siempre, en todo momento, nuestro Mesías habló de que él no hablaba de su propia cuenta, sino hablaba como de parte de Dios y no buscaba su propia gloria. Hoy en día, por ejemplo, las personas buscan elevar su ego, buscan un beneficio propio, y esto no debe ser así. Es posible que a diario enfrentamos muchas situaciones de la vida, experimentamos diferentes situaciones y siempre tenemos que tomar una decisión. Si tuviéramos a dos personas en la misma situación, muy seguramente cada persona actuaría de forma diferente, dependiendo sus creencias, dependiendo sus sentimientos y su relación con Dios. Entonces es importante que cada uno de nosotros primeramente nos evaluemos a nosotros mismos y reconozcamos quién es nuestra autoridad, cuáles son nuestras prioridades. Cuando entendemos esto y tenemos claro y nos conocemos a nosotros mismos, vamos a entender que
Las decisiones son más fáciles de tomar cuando tenemos en cuenta quién es el primer lugar en nuestra vida. Y en este caso debe ser Dios. Todo es para la gloria de Él. Todo lo que hagamos debe ser de agrado para todos. En Salmo 143:10 dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Sobre todas las cosas siempre debemos pedir, invocar, orar primero a nuestro Padre y pedirle también que nos enseñe a hacer su voluntad. Nosotros a veces somos torpes y no sabemos discernir, no aprendemos a discernir. Entonces es muy importante el discernimiento. Aprender a discernir significa que debemos tener primero fe y eso viene de parte de Dios. Debemos tener esa certeza de que estamos en lo correcto. ¿Y cómo logramos saber que estamos en ese camino correcto? Cuando vemos sentimos que hay paz. Y es así como Dios nos brindó esa libertad de poder elegir y también nos dio esa libertad y esa capacidad de razonar. Entonces, no solo debemos examinarnos a nosotros mismos, debemos también invocar a Dios, pedirle a Él que nos enseñe a hacer su voluntad. Y nosotros también debemos aprender a razonar. Podemos ser muy inteligentes y saber muchas cosas, pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no vamos a discernir nunca cuál es su voluntad, ni saber diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. No guiarnos por la apariencia, sino buscar siempre esa voluntad de Dios. No basta el análisis que nosotros hagamos muchas veces, es pedir también a Dios su sabiduría y reflexionar mucho, meditar, y eso lo hacemos y lo logramos es en el ejercicio diario, en nuestro actuar, en nuestro pensamiento. Debemos ser muy responsables en lo que hablamos, lo que pensamos y lo que vamos a hacer. Es muy importante dar gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí les comparto Filipenses capítulo 1, versos del 9 al 11, dice así: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí lo dice muy claro en el verso 10, para que disciernan lo que es mejor. Recordemos que la voluntad de Dios siempre va a estar por encima de la nuestra y es agradable y perfecta. Y por más de que nosotros queramos seguir por un camino errado, siempre Él nos va a enseñar el camino correcto. Somos nosotros los que nos equivocamos y elegimos a veces mal. Por eso es importante que nosotros aprendamos a discernir, a estar atentos y muy conscientes y estar en esa fe, en esa certeza de cuál es el camino correcto. Y aquí lo dice muy claro, dice, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Cristo Jesús, siempre en alabanza a nuestro Creador, a nuestro Dios Altísimo. En Mateo 6:10, en la oración, en el verso 10 lo dice también muy claro, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Ese debe ser nuestro deseo siempre. Siempre debemos pedir que se haga la voluntad de Él antes que la nuestra. Y también recordar
que muchas veces deseamos muchas cosas y tal vez nuestros deseos no sean acordes a la voluntad de Dios. Entonces siempre por eso debemos pedir la voluntad de Él antes que la nuestra. En 1 Pedro 4:2 dice lo siguiente, dice: no para vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Debemos dejar de lado aquellos deseos de la carne y no ser guiados por la concupiscencia, ni por los rudimentos del mundo, sino debemos renovar nuestro espíritu, el cual debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y el mismo espíritu es el que nos guía a toda bondad, justicia y verdad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando estamos en el camino correcto, caminamos en nuestra vida con mucha confianza, con mucha paz y en fortaleza. Y si en algún momento tenemos que definir algo frente a nuestra vida, es importante acercarnos con confianza y pedirle siempre al que nos guíe. A veces los deseos, la angustia, el miedo o alguna confusión que tengamos en nuestra vida y en nuestro entorno, siempre debemos permanecer en oración para que Él nos guíe y aprender a analizarnos y examinarnos nosotros mismos y confrontar lo que sea necesario. Por eso es importante discernir, no solo en cuanto a lo que tengamos que cambiar de nuestra vida, porque ese debe ser nuestro propósito, ser mejores cada día, ser mejores personas en cada momento, o sea, en lo que hacemos, en lo que decimos, desde nuestro interior. O sea, la vida la construimos cada día. Entonces, por eso es importante que tengamos ese discernimiento. Y eso va mucho más allá de nuestro entendimiento, de la sabiduría. Y implica que tengamos mucha paz y gozo, pero eso solo va a suceder si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Es en ese sentir cuando nosotros vamos a tener esa apertura y vamos a comprender muchas cosas que tal vez en algún momento no prestamos atención y que en algún momento elegimos mal. En Juan 5:30 dice lo siguiente, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Debemos en todo momento dar gloria a Dios, enaltecerlo a Él y reconocerlo a Él en su soberanía, en su grandeza. Solamente de esta manera podemos lograr tener una actitud constante de adoración a Él, nuestro Creador. El hecho de alabarlo, de admirarlo, de engrandecerlo, siempre en todo lo que hacemos, todo debe ser de su agrado. Y entender que solo a través de Cristo, nuestro intercesor, el cual debemos también honrarlo, ¿no? Nosotros somos responsables de nuestro pecado y no tenemos excusa. Por medio de la palabra seremos juzgados. Entonces, como dice aquí en Juan 15:22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado.
Entonces es muy importante que seamos responsables de lo que hacemos, de lo que hablamos y de cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Deben ser conforme a la voluntad de Dios y tener un corazón dispuesto siempre en apertura a Él, estar en adoración a Él, conforme a los propósitos y a sus mandatos. Que todos los anhelos de nuestro corazón siempre sean dirigidos, encaminados a la voluntad de Dios. Hasta aquí llego, doy por terminada la charlita de hoy, deseándoles que haya sido de su agrado y aquí estaré atenta a los comentarios. Gracia y paz para todos.